Muy buenas tardes con todos. Nos complace presentar a nuestra exposición como parte de la red SPOL, Bosque Protector Prosperina, Fundación 2IA, a William Chamorro Fuentes, quien es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Central del Ecuador y tiene una maestría en Ecología y Conservación de la Biodiversidad de la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil. Fue profesor de Biología del Instituto Andino, Pasto, Colombia. Trabajó como consultor en proyectos para GAICA, TNC y la Universidad de Sheffield, Inglaterra, en los departamentos de Santander, Antártico, Boyacá, Guaira, Meta y Quindío, en Colombia. Por más de 10 años fue consultor ambiental para varias empresas en Ecuador y Perú. Entre sus publicaciones científicas más relevantes podemos indicar el listado de especies como clave de género o subgénero de escarabajos coleos, coleópteros, carabinae, presentes y presuntos para Ecuador, entre otras publicaciones de interés y relevancia realizadas en Ecuador y Colombia. El objetivo de este evento es dar a conocer la importancia de los escarabajos copronecrófagos pertenecientes a la subfamilia Scarabinae en los diferentes ecosistemas naturales, utilizando herramientas como el catálogo de distribución y las claves de géneros para Ecuador. Al finalizar esta charla, se realizará un espacio para atender a las preguntas y al final se realizará una breve encuesta de percepción sobre el evento. Así que damos la bienvenida al estimado William Chamorro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la SPOL y al Bosque Protector La Prosperina para este importante espacio para la difusión. Entonces, vamos a empezar y espero que la charla sea de su agrado. Entonces, nosotros aquí le coloqué escarabajos copronecrófagos porque son un grupo generalista, ¿sí? Que también se los puede llamar mierderos, saprófagos, pero algunos consumen carne, ¿sí? Comen carroña y por eso pues también son copronecrófagos, ¿no? Y vamos a estudiar, vamos a ver aquí a los escarabajos de copronecrófagos de Ecuador, su diversidad, distribución y conservación. Entonces nosotros sabemos que Ecuador es un país pequeño, el segundo de Sudamérica, y tiene una extensión de 283.000 kilómetros cuadrados con 4 regiones. La primera, la región costa, como vemos aquí, con sus ciudades muy importantes como Guayaquil, las playas de Salina, ¿sí? Tenemos la reserva Cayapaz-Mataje, ¿sí? Tenemos fauna propia del sector como el perezoso de tres uñas y el mapa del sector. La región Sierra con su ciudad capital Quito, montañas y nevados importantes como el volcán Chimborazo, ¿sí? Fauna muy importante como la llama y su mapa de distribución. Tenemos la región amazónica con pequeños poblados quichuas, ¿sí? Muy importante en la diversidad étnica. El río más importante del Ecuador está en la región amazónica con sus biomas y ecosistemas vegetales, ¿sí? Su fauna propia como el tapir y su mapa. Y finalmente la región insular o Islas Galápagos, muy importante desde la época de Darwin, ¿sí? Tenemos aquí sus bahías y archipiélagos, tenemos a la tortuga gigante como fauna propia del sector, vemos que es una isla de origen volcánico y su mapita, con islas grandes e importantes como Isabela y Fernandina. Entonces, ¿por qué son tan diversos, especialmente los escarabajos, en nuestro
en nuestro país y en el mundo. Noé, debes construir un arca que mida 300 codos de largo. 300 codos de largo, más o menos. Exactamente 300. Y en ella pondrás 2 de cada una de las especies. ¿2 especies? 2 de cada especie. ¿Incluso escarabajos? Principalmente escarabajos. De pelos, viejo. Dios no se anda con cuentos. Sí, es el mejor personaje de ficción. ¡Uy! Bueno, Dios ya sabía la importancia de los escarabajos. Bueno, como les decía, Dios ya sabía la importancia de los escarabajos, ¿sí? Y muchos naturalistas adoptaban las ideas de que Dios era el primer taxónomo y le daba pues nombres a muchos animales, ¿no? Es el caso de las historias del arca en la Biblia, ¿no? Uno de estos es Linneo, que pues es el padre de la taxonomía moderna. Y tal vez su éxito evolutivo se deba a las características que presenta los escarabajos, ¿no? Características específicas, y en este caso, las características de la subfamilia Scarabaeinae. Por ejemplo, vemos aquí el cuerpo globoso de estas especies, ¿sí? Que las patas delanteras las tienen de forma muy dilatada y sirven para cavar, ¿sí? Su clipio es usado para manipular alimentos y poder cavar. Su pigidio es visible. Sus tibias traseras tienen apenas una espina apical, excepto un género en el Neártico, entre México y Estados Unidos, que se llama Holocanton, que tiene 2 espolones, 2 espinas apicales. Y algunas especies presentan cuernos, tubérculos y otras estructuras de varias formas en la cabeza y protoras, especialmente visibles en los machos. Entonces nos salta una importante pregunta de investigación que fue: ¿cuántas especies de escarabajos copronecrófagos Scarabaeinae existen en Ecuador? Entonces aquí tenemos la base de datos Scarabs del catálogo de la vida, ¿sí? Donde dice que hay 6.696 especies con 279 géneros, ¿no? Aquí está el link para que puedan ingresar a estos datos, ¿sí? Como vemos arriba están los hermanos, las familias hermanos de los Scarabaeinae, de los copronecrófagos. Y tenemos una obra muy importante que es La clave de géneros y subgéneros, ¿sí? Del 2011, realizada por Vaz de Melo et al. Y colaboradores, perdón, y donde tenemos 119 taxones entre géneros y subgéneros. Pero ¿cómo fue esta riqueza a través de la historia en Ecuador? En los siglos XIX y XX tenemos 4 obras importantes. La primera, el Catalogus Coleopterum, ¿sí? Que realizado por Gemini Harold, donde listan 11 especies. La segunda, el Coleopterum Catalogus de Gillett, que hizo la parte de coleópteras de este inmenso e importante obra, con 30 especies. La tercera, la obra del entomólogo guayaquileño Francisco Campos, ¿sí? Con 21 especies registradas. Esta obra fue publicada por el Colegio Vicente Rocafuerte, en Ecuador. Y la cuarta obra, la checklist del coleópteros del Neotrópico, realizada por Blackwelder, ¿sí? Para el Neotrópico y las Antillas mayores y menores, con 82 especies. Ya en el siglo XXI tenemos escarabajos del Ecuador, principales géneros, una obra con 252 especies. Es algo irreal, sobreestimado, ya vamos a ver por qué. Tenemos luego el checklist de los escarabajos realizado por Craxi, con 116 especies. Hay que decir que es de toda la superfamilia Scarabaeidea. Y en el 2018 realizamos el listado y una clave de géneros y subgéneros para el Ecuador,
donde se registran 220 especies con 22 nuevos registros. Y finalmente, el año pasado publicamos el catálogo de Ecuador con 223 especies. El catálogo está completamente gratis. Aquí está la página y el DOI, el link donde se lo pueden bajar, está en inglés para todos los que lo deseen. ¿Y cómo es la riqueza actual? Llegamos a nuestro año 2020, ¿sí? Lo que nos espera en los años futuros. Tenemos el catálogo de 223 especies, chamorro edal, más la revisión del género Cibalocanto realizada por Silva y Valois, donde hay 6 nuevos registros para esta especie, para este género Cibalocanton. Nuevamente lo digo. Y tenemos una nueva especie del género Dicotomius y del grupo Mamillatus, una especie amazónica, Dicotomius gandini, registrada en la Amazonía de Colombia también, y con 230 especies, un total hasta ahora, año 2020, para Ecuador. ¿Y por qué se hizo el catálogo de los escarabajos copronecrófagos? Pues la justificación es muy importante y viene dada por el Ministerio de Ambiente a través de la legislación ambiental, ya que estos escarabajos son muy importantes en planos de manejo, ¿sí? En la industria petrolera, en el estudio de plataformas, de vías de acceso, ¿sí? En la industria minera, en la industria hidroeléctrica. Y todo esto, ya que estos escarabajos, algunos son colectados y van a diferentes museos, nos sirven para la investigación. Los Scarabaine son buenos bioindicadores. Los escarabajos copronecrófagos, estercoleros, son muy buenos indicadores, según Fávila y Harter, porque es un grupo fácil de colecta en primer lugar, ¿sí? Se los puede colectar con la mano, fácilmente en un transecto, un camino, ¿sí? Es un grupo que tiene un método de captura de bajo costo económico, perdón. Tenemos aquí un vaso desechable, que pueden ser tarrinas desechables de 1 litro, con tapas, ¿sí? Icopor y palos aquí para que no le lluvia, y eso pues es de bajo costo, ¿no? Monitorearlos, estudiarlos es de muy bajo costo. Su identificación taxonómica está bien definida. Aparte de los estudios de taxonomía, de historia natural, también hay de ecología, pero aquí en este caso, pues mire, revisiones de géneros, ¿sí? Claves. Y su historia natural y biología es conocida, por lo que les decía, su amplia distribución geográfica, como el caso de este escarabajo que se encuentra a los 0 metros en el nivel del mar, en la región pacífica, Uroxis gorgon, o este escarabajo que puede sobrepasar los 3.500 metros, como el caso de Dicotomius cotopaxi, ¿no? Y muchos otros escarabajos, y esa es la importancia de un bioindicador, son estudiados por sus respuestas a cambios de transformación de paisajes, ¿no? Si un bosque está talado, pues estos escarabajos se van a ir. Algo muy importante que los copronecrófagos o estercoleros presentan son los servicios ambientales a un ecosistema. Pues ellos realizan gran cantidad de huequitos o galerías en el suelo, pueden llegar a ser de 75 centímetros, ¿sí? Profundos, como vemos en la imagen de arriba, ¿sí? Y ahí van intercambiando nutrientes, ¿sí? O también van ayudando a la bioturbación, ¿sí? Arrastrando sedimentos al interior, ¿sí? Aireando el suelo, ¿sí? Y con esto mejoran el crecimiento de las plantas, ¿sí? Toda esa gran cantidad de nutrientes que ellos van trabajando, porque como son unas verdaderas maquinitas, así en comparación, unas pequeñas retroexcavadoras, pues ellos lo van haciendo. Y en algunos casos, ellos van dispersando semillas, ¿sí?
como es el caso de este video, si ven, posiblemente de un animal frugívoro, por eso la bolita de excremento es verde. E internamente, pues el escarabajo tiene sus semillas. Esta especie se llama Cantum balteatus. Hay que recordar que este grupo de escarabajos se divide en 3 gremios tróficos: cavadores, rodadores y moradores. Otros servicios al ecosistema son los realizados al comerse invertebrados como protozoarios o nematodos que se encuentran en el interior del excremento de los vertebrados, o rumiantes, por ejemplo, la mayoría como vacas, caballos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la supresión de parásitos como nemátodos. Otros, las moscas. Ya vemos que las moscas pueden poner muchos huevos que después se convierten en larvas, y ahí están los escarabajos, ¿sí?, controlando a estas moscas. Y otras, los parásitos entéricos, ¿sí?, protozoarios, o como ya dije anteriormente, nemátodos. Y un control biológico muy importante es esta especie, Digitontofagus gazella, que fue introducida de África a Sudamérica y a Australia. Y coincidencialmente esta especie aún no se encuentra en Ecuador, se encuentra en toda Sudamérica, pero sin registros por ahora en Ecuador. Pero esta es una verdadera máquina para acabar estos parásitos. Tenemos dispersión de parásitos externos también, no solamente internos, como vimos anteriormente. Miren a este gran escarabajo de tamaño, Coprorhoneus lancifer, con gran cantidad de ácaros, ¿sí? La regulación trófica es muy importante. Aquí pues la imagen no nos ayuda bien, pero al final tenemos la publicación donde ustedes pueden saber más sobre la predación de este escarabajo, copronecrófago, Canton virens, a una hormiga cortadora de hojas, a las populares sata. Entonces ellos van controlando la población de estas hormigas en algunos casos, y otros escarabajos van polinizando plantas que huelen a descomposición, a carroña, ¿no? No son muchos los escarabajos que hacen eso, pero hay algunos de estos copronecrófagos o estercoleros. Entonces, los objetivos del catálogo que nosotros nos propusimos, pues, es saber cuántas especies o catalogar las especies de los escarabajos copronecrófagos que existen en Ecuador, incluyendo especies restringidas y escarabajos con registro erróneo, y producir herramientas para la identificación, ¿sí?, práctica de los escarabajos existentes en nuestro territorio, como mapas, registros de localidades, distribución y fotos de algunas especies importantes. ¿Cómo se hizo el catálogo? Entonces aquí tenemos 2 partes muy importantes. La primera es la revisión histórica de la literatura. Tenemos a obras clásicas, como ya vimos anteriormente, como el catálogo del Neotrópico de Bladwelder. Tenemos revisiones de género, ¿sí?, en este caso del género Coprorhoneus por Edmonds y Sidek. O simplemente tenemos las descripciones originales de cada especie, ¿sí?, del siglo XIX, ¿sí?, del siglo XX, o inclusive del siglo XVIII, de la época de Linneo. Entonces aquí no se tomaron en cuenta trabajos con registros en publicaciones de biodiversidad y ecología, porque posiblemente tienen muchos errores en la identificación. Entonces nosotros tenemos aquí un histórico taxonómico de un género, un ejemplo. Aquí vamos a hablar del género Copris. Entonces nosotros tenemos aquí todos los artículos que hablan de Copris, empezando por la original descripción, ¿sí?, el nombre de la especie tipo, ¿sí? Posteriormente todos los escarabajos que hablan sobre Copris. Entonces Copris dice que Geoffroy la describió en 1762, pero nos encontramos con un problema al armar el histórico taxonómico, que hay un Copris
que también lo determinó Müller. Hay una publicación que dice Copris-Müller 1764, ¿sí? Entonces, ahí entra la Comisión de Zoología y Nomenclatura mediante publicaciones o el Código de Nomenclatura Zoológica, ¿no? Y aquí vemos un artículo de la Comisión de Nomenclatura Zoológica de 1994, donde le da la disponibilidad del nombre al señor Geoffroy, por ser más antiguo. Y por lo tanto, Müller en 1764 queda invalidado. Finalmente tenemos un sinónimo para este copris que se llama Litocopris. Esto como un ejemplo de un género. También tenemos un ejemplo de una especie, y aquí vienen casos muy importantes. Por ejemplo, tenemos una especie que es muy fuertemente, con distribución muy fuerte en Ecuador, como Eurysternus caribeo. Aquí tenemos su especie, su descripción original, su localidad tipo, ¿sí? Y todas las combinaciones de nombres que ella ha tenido, ¿no? Eurysternus caribeus, Eurysternus entre paréntesis, Eurysternus sensu-stratus caribeus, quien la nombra, y aquí tenemos sus sinónimos, Eurysternus planus, y tenemos aquí subrayado quién la sinonimizó, ¿sí? Fue Heminer y Harold en 1869. Tenemos otro sinónimo, Eurysternus nebulosus, y quién la sinonimizó, Harold, 1880. Y finalmente tenemos Eurysternus peruanos y quién la sinonimizó, Jessop, en 1985. Revisión de colecciones científicas. Esta es una de las partes muy importantes y que en colaboración con los otros colegas, especialmente con Fernando Vaz de Melo, que revisó la mayoría de las colecciones científicas en Europa, pues se pudo diseñar. Aquí tenemos el interior de la colección científica de Mato Grosso en Brasil, ¿sí? Como pueden ver, es una colección gigante, ¿sí? Y en total se realizaron 26 colecciones científicas. Y aquí hay más de 26, otras que fueron registradas mediante literatura, con registros para los estercoleros, ¿sí? Y aquí tenemos las 5 colecciones más importantes de Ecuador: el Museo de Ciencias Naturales, ahora INAVIO, la Escuela de Politécnica Nacional en Quito, el Museo Gustavo Bucés de la Universidad Central, el Museo de la PUCE en Quito, que quizás es la mayor y la más importante de las colecciones, y el Museo de la Universidad Particular Técnica de Loja. Tenemos en la revisión de colecciones científicas una parte muy importante, hablar de los especímenes tipos. Nosotros ya hablamos del histórico taxonómico, ¿sí? De la revisión de literatura, pero vamos a hablar de los especímenes tipo aquí, como vemos con la flecha en violeta, moradita, ¿sí? Que son los especímenes, ¿sí? La serie de especímenes con que se describió a la especie, ¿sí? En este caso, lectotipos, que son una serie de especímenes sin tipo que llevan el nombre tipo después de la descripción original, ¿sí? Entonces, hay muchas especies que son de 1789 y no tienen etiquetas del escarabajo, no tienen una etiqueta de holotipo, ¿no? Entonces, posteriormente se puede designar un lectotipo, como lo hicimos en este caso, y vamos a hablar del ejemplo de Canton, Glaphyrocanton ohausi, que antes fue una subespecie, Canton angustatus ohausi. Entonces, para volver la especie, nosotros primero designamos el lectotipo, ¿sí? Que va a llevar, es el portador del nombre, acompañado de un paralectotipo, ¿sí? Y en observaciones, nosotros decimos por qué lo designamos y explicamos, ¿sí? Entonces, lo elevamos de estatus. Este sería un nuevo estatus y aplicamos este código de nomenclatura zoológica, ¿no? Según el artículo 45.6, que nos habla, aquí está el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, sobre la determinación de categorías subespecíficas, ¿sí? Y sobre qué es infrasubespecífico
y cuándo se debe aplicar, ¿no? Entonces aquí podemos también, y es acompañado del artículo 45.6.4, ¿sí? Entonces, bajo estos dos artículos, nosotros comparamos tanto a la especie Cantonojausi y Canton angustatus y vemos morfológicamente, externa e internamente, si son diferentes y lo pudimos elevar a un nuevo estatus. Aquí están las dos especies, Canton angustatus, lectotipo macho, ¿sí? Y Canton angustatus ojausi, el lectotipo macho. Como pueden ver, en la tibia delantera del Canton ojausi tiene 3 dientes y Canton angustatus solo tienen 2 dientes. También otra diferencia, otra curiosidad, en su distribución, Canton angustatus se distribuye en la costa pacífica y Canton ojausi se distribuye en la estribación oriental. El siguiente ejemplo son los especímenes tipos y la designación de un nuevo sinónimo. Bueno, aquí tenemos igual el histórico taxonómico, ¿sí? Todos sus artículos que hablan sobre Uroxis latusulcatus principalmente. Vamos a hablar sobre el ejemplo de Uroxis latusulcatus y aquí en la flecha violeta tenemos el ejemplo de Uroxis maunus. Entonces, Uroxis maunus va a ser sinonimizado con Uroxis latisulcatus. Igual aquí se designan los lectotipos y paralectotipos, ¿sí? Estos son de Uroxis latisulcatus, los de flechitas rojitas, ¿sí? Y aquí empiezan los de Uroxis maunus, ¿sí? Y en observaciones, en Reimers, se hace lo mismo que el anterior caso, ¿sí? Entonces aquí pues vemos que son prácticamente iguales, se explica que son iguales en la morfología, entonces no hay necesidad de que existan 2 especies. Y el Código de Nomenclatura Zoológica nos dice que hay un artículo que habla sobre el principio de prioridad y que lo podemos aplicar. Y es el nombre válido, que es el más antiguo, pues ese es el que debe predominar. Y aquí están los dos, como ustedes pueden ver, Uroxis maunus es muy similar a Uroxis latisulcatus, ¿no? Y miren, Uroxis latisulcatus fue descrito en 1891 por Bates y Uroxis magnus en 1940 por Baltasar. Entonces, la prioridad le da a Bates 1891. Tenemos el tercer ejemplo, especímenes tipos y nombres restablecidos, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuevamente el histórico taxonómico y aquí tenemos el ejemplo de Dicotomius fortepuntatus y Dicotomius globulus. Antes era Dicotomius globulus. Aquí vamos a restablecer el nombre de Dicotomius fortepuntatus. Entonces se designan nuevamente los lectotipos y se estudia el material tipo de las 2 especies, ¿sí? Aquí las flechas verdes y amarillas y naranjas, perdón, nos indican de glóbulos, ¿sí? y fortepuntatus. Y en observaciones explicamos por qué. Y aquí simplemente es por morfología, ya que aquí no se utiliza el código de nomenclatura zoológica, ¿sí? No se aplica ningún artículo y se lo puede restablecer porque es un nombre que está revalidado, lo vamos a revalidar, está olvidado, entonces como es diferente, se explica que es diferente morfológicamente y por lo tanto otra vez vuelve a conservar su nombre como fue descrito al principio. Pinotus fortepuntatus, Luderwald 1923, es el nombre original, y Pinotus globulus, Felch 1911. Fortepuntatus, distribuido en el Chocó biogeográfico, y Pinotus globulus, distribuido en la Amazonía de Brasil, especialmente, y quizás en Colombia y en Ecuador. Aún no hay registros de él. Y la tercera parte de una ficha de una especie es los siguientes datos importantes o partes importantes sobre la distribución, estacionalidad y comentarios. Distribución, pues ahí vemos los países y ya internamente las provincias, ¿no?
Aquí vemos récords examinados o registros de literatura, ¿no? Pues los récords examinados vienen obviamente de las colecciones científicas. Vemos también la estacionalidad, en qué meses fue colectado, y en observaciones vemos en qué formaciones vegetales se registran y de qué altitud a qué altitud, y cuál fue el método de colecta con que ellos fueron obtenidos, ¿no? También, pues como vimos anteriormente, en los casos de los actos nomenclaturales, se explican sus acotaciones y explicaciones pertinentes. Mapas de distribución y ecosistemas, es algo muy importante. Nos basamos en los mapas de sierra, ¿sí? Y se realizó una base de datos con 825 localidades. Aquí tenemos nuestras coordenadas, latitud y longitud, ¿sí? Mapas de especies por localidades, ¿sí? Para después realizar los mapas de formaciones vegetales modificados de sierra y los mapas de localidades, ¿sí? Aquí tenemos todas las localidades con registros de escarabaines en Ecuador. Y estos son los mapas publicados en el catálogo, ¿sí? Son de cada especie. Aquí el ejemplo del género Anomiopus y del género Ateucus. Estas son formaciones vegetales. Vemos la primera foto y la segunda que corresponden a la costa. Bosque de tierra firme, ¿sí? Y un bosque semidesnudo de la costa. Tenemos bosques secos de la costa también y bosques subandinos, ya piemontanos, ¿sí? Bosques de tierra firme amazónicos, ¿sí? Miren el río grande que surca a los ecosistemas, a los paisajes, ¿sí? Bosques inundados de aguas blancas, ¿sí? De la Amazonía. Bosques de neblina andinos y bosques andinos de la sierra, estos dos últimos. Y los resultados del catálogo que se publicó en el año anterior: 825 registros de localidades, 13.538 individuos analizados, 223 especies de 33 géneros. Actualmente ya vamos a ver, vamos a explicar por qué son 230. Actualmente hay 230, 45 especies restringidas, actualmente hay 43, 27 especies erróneamente citadas para Ecuador, 390 referencias bibliográficas, actualmente ya tenemos 403. Las fuentes bibliográficas en este catálogo han sido muy exitosas porque además es una fuente para muchos investigadores de otros artículos. Ahí pueden ver la bibliografía, las formas de las citas, etc. Entonces es muy importante que este catálogo tenga gran cantidad de citas bibliográficas. 2 especies con nuevos estatus, un nuevo sinónimo establecido y 2 nombres de especies revalidadas y 10 lectotipos nuevos designados. Especies erróneamente citadas para Ecuador. Bueno, en esta parte vamos a hablar del caso del género Copris y de la especie Copris lugubris, que Bogeman la describió en 1858 para las Islas Galápagos, pero de ahí nadie la ha registrado, ¿sí? Sin embargo, Bloodwelder la incluye en su listado en 1944, ¿sí? Y otros autores también la incluyen, pero Peck en el 2005, ¿sí? En la página 80, dice que estas especies, aquí hay una parte que dice Erroneous Literatura Records, ahí explica que esta especie, y aquí están todas las especies, y otras más no están en las Islas Galápagos, ¿no? Nosotros aquí explicamos que Copris lugubris, aquí en los remarks, que esta especie posiblemente es un registro erróneo de Bogeman, ¿sí? Que nunca estuvo ahí, y nosotros recomendamos leer Busquet y Cupelo. Ellos explican lo que posiblemente le pasó a Bogeman con esta especie.
¿sí? Como les digo, bueno, aquí también en Remarks nosotros decimos qué actores la citan para Galápagos. Gillett, Bladwelder, Carvajal 2011, Craxit, ¿sí? Y nombres inválidos. Tenemos el caso aquí de Carvajal et al 2011, donde tenemos el ejemplo de Sivalocanton Casneri. Él coloca a Canton Aberrant, ¿sí? Como una especie válida en su catálogo, en su checklist, y más abajo a Sivalocanton Casneri. Entonces, perdón, a Canton Casneri como su nombre original y abajo a Sivalocanton Casneri. Entonces, esta pues es la misma especie y desde 1977, Halpter y Martínez, miren, aquí la tenían como Sivalocanton Casneri, ¿sí? Y aquí en el 2011 también, en el catálogo del Národní Museum de Praga, de la República Checa, está donde está depositado esta especie, el holotipo, ¿sí? Perdón, el material tipo, los intipos. Aquí está Sivalocanton Casneri y toman la información de Halpter y Martínez. Y aquí colocamos el histórico de Sivalocanton Casneri con todas sus variaciones de nombre y autores que lo citan. Ahora, la comparación de riqueza con otros países. Tenemos publicaciones de escarabaides, principalmente en el Neotrópico, como Argentina, con una mayor área en kilómetros cuadrados, un catálogo muy antiguo, pero 1959, apenas 202 especies. Bolivia, también con una mayor área en kilómetros cuadrados, tiene 216 especies. Pues Brasil es el mayor, el que mayor cantidad de escarabajos tercoloros tiene, ¿sí? Aquí tiene 223 especies restrictas, restringidas, ¿sí? Colombia, del Medina y colaboradores en el 2001 con 283 especies, también supera Ecuador. Costa Rica tiene 182. Costa Rica tiene menor superficie que Ecuador. Y aquí, nuestro catálogo con 200, en el catálogo perdón, aquí en el catálogo es 223 especies, ¿sí? Del 2019 y abajo tenemos el libro que ojalá salga el 2021 en preparación, ya con 230 especies y 44 especies restrictas. México tiene un libro en el 2003 con 228 especies, ¿sí? Una mayor superficie. Panamá 132 especies y Venezuela, un catálogo muy antiguo, 1955, por Rose, con 72 especies. Como podemos ver, muchos países no han actualizado sus catálogos, ¿sí? Muchos países tienen mayor área y por lo tanto tienen muchos más escarabajos, pero Ecuador le gana, por decirlo así, a países como Bolivia, ¿sí? O Argentina, que tienen mayor área, pero menos escarabajos. Especies restringidas. Yo le coloqué aquí endémicas entre paréntesis porque pues la palabra endémicas o restringida, todo esto nos lleva a un debate y pues para hay muchos artículos que nos hablan sobre el endemismo y sobre la áreas de endemismo, sobre las especies que son endémicas, cuasi endémicas, y aquí nosotros vamos a tratarlas como especies restringidas. Nosotros tenemos 45 especies del catálogo, ¿sí? Y menos una especie que ya se registró el año anterior en la revisión del subgénero Cephagonus, del dicotomio Cephagonus, que es Dicotomius fonsecae, ya se la registró en Perú y en Colombia, ya serían 44, menos en una publicación de una especie nueva que publicamos este año por Alejandro Lopera, por Mario Pelo y mi persona, un nuevo registro para Colombia, de Ateucus parvus, que era solamente conocida obviamente para Ecuador, ahora ya está en Colombia, pero se registró una nueva especie en
la revisión del género Cibalocantón. Cibalocantón chamorroy, por lo tanto hay 44 especies, lo que nos da el 19% de las especies endémicas de todas las especies que hay. Es muy bajo el endemismo en Ecuador, ¿sí? Y hay que tener en cuenta, como les decía, muchas especies son cuasi endémicas, muchas especies son semiendémicas, ya que se encuentra, su distribución está restringida a las fronteras con Colombia o Perú. Es el caso de este Cibalocantón chamorroy, muy cerca a la frontera de Colombia, o Canton delicatulus, muy cerca a la frontera de Perú. Entonces, posiblemente esas especies ya se las pueda capturar con facilidad en estos países. Conservación. Al igual que las especies restringidas, tenemos 44 especies que están en 5 categorías de amenaza y 186 especies que no están evaluadas en ninguna categoría. Pero aquí lo que nos interesa es saber cuántas especies están en categorías de amenaza. 21 especies en la categoría de datos deficientes, 19 especies en la categoría de preocupación menor, 2 especies en la categoría de casi amenazada, una especie en la categoría de vulnerable y una especie en la categoría de peligro. Obviamente las dos más importantes son, ¿sí me escuchan? Sí, ¿no? Que desactive el micrófono. ¿Aló, aló? Sí, sí se le escucha, William. Sí, es que lo desactivé por accidente. Entonces, la especie Onterus, el subgénero Celonterus adrus, está en la categoría vulnerable. Aquí, Vaz de Melo y colaboradores en el 2013 ya la catalogaron en la UICN. Aquí tenemos la bibliografía y el link para que ustedes puedan observar. Y aquí está, mire, su restricción muy pequeña, ¿sí? Es una especie que se distribuye hacia los Andes orientales, ¿sí? Sobre los 2000 metros. Y la especie más amenazada es este pequeño escarabajo peludito, ¿sí? Que tiene menos de 5 milímetros, que se llama Honoridium hovdeni, ¿sí? Miren, está en Guayaquil, ¿sí? Cerca de Guayaquil, en un radio menos de 50 kilómetros cuadrados, y por la pérdida de hábitat, posiblemente esta especie, y no, ojalá no queremos que eso pase, desaparezca. Está a 3 ya peldaños de desaparecer. ¿Sí? También por Vaz de Melo y colaboradores, colocada en la lista roja de la UICN. Como conclusiones finales, pues tenemos que aún no hay registros de escarabajos hasta ahora en Galápagos, pero posiblemente los haya, ¿no? Si es que hay mamíferos grandes que son introducidos, porque subfamilias de escarabajos hermanos como afódinos o que también son coprófagos existen en las islas, y también hay dinástidos, pero miren que los suelos, y por ser volcánicos, es para ellos muy difícil cavar y hacer huequitos y poderse enterrar. Los suelos son muy duros y calientes. Y hasta el 2014 en Galápagos, que fue la actualización del checklist de Galápagos, no hay registros de estercoleros en Galápagos. Y la actualización del catálogo es una meta que viene de inmediato, en forma de libro, 2021, ¿sí? Y aquí en el libro, pues que netamente va a ser en español, lo único que se va a incluir es una diagnosis simplificada tanto para género como para especie. El resto va a ser igual. Es una versión del catálogo, pero en español. Y la categoría de amenaza según la UICN, ¿sí? Y viendo cómo están sus poblaciones para cada especie. La clave de subgéneros y de géneros, subgéneros y especies, perdón, para Ecuador. Aquí tenemos un ejemplo entre Malagoniela y los gráficos, las ilustraciones y las láminas del libro que esperemos salga pronto, ya en preparación, y esperemos que pronto ya sea revisado ya por pares para poderlo publicar. Y descripción de nuevas especies y reportes de nuevos registros. Esto actualiza más el número y puede aumentar más el número de
de especies, de 230. Obviamente va a suceder eso, y esto lo vamos a ver en ejemplos claros como Cantidium. Muchos investigadores en el Neotrópico ya están trabajando en revisiones de estos géneros y posiblemente pasemos de las 260 especies de escarabajos estercoleros en Ecuador. Podemos llegar a ese entre 250 y 200. Y muchas gracias por difundir, ayudar a difundir este trabajo y por la presentación. Espero que les haya gustado. Mil gracias. Gracias a ti, William. Ahora sí, algunas preguntas que hicieron. Es importante como conclusión conocer el número de especies de escarabajos copronecrófagos que tiene el Ecuador, para posteriormente actualizar esta información con descriptores de nuevas especies, artículos científicos que aporten al conocimiento, la biología y la conservación de los grupos de insectos. El catálogo y las claves de identificación son una herramienta para el estudio ambientales y nuevas investigaciones. Así que damos tiempo y disculpando los problemas técnicos a preguntas, ¿no? Tenemos una pregunta de Jorge Ari Noriega que indica que ¿qué porcentajes de completitud, complejidad, complejitud, de complejidad en el empleo de este grupo? Es bueno, la primera. Sí, la complejidad depende de las especies, ¿no? En algunos casos, pues para las especies que son muy raras, pues va a ser muy alta la complejidad porque no se las puede encontrar. Sí, usted sabe, Jorge, que pues los métodos de captura que más especies atraen son las trampas pitfall, ¿sí? O las de trampas de intercepción, ¿no? Entonces, ecosistemas como la Amazonía, baja en Ecuador, esos son los que más van a tener este gran número de escarabajos, ¿no? Y en otros casos paisajes alterados pueden tener un número menor o mayor, pero sí, ahí está la complejidad de este grupo, está en saber dónde encontrar a la mayor número de especies. Por ejemplo, uno creería que la Amazonía sería la zona con mayor endemismo, pero no es así. En unos estudios que estamos realizando, encontramos que los bosques de la costa son los que tienen mayor hasta ahora, especies restrictas y posiblemente zonas de endemismo. Listo. La segunda pregunta es, ¿cuántas especies estiman que pueden llegar a existir? ¿En Ecuador o en todo el mundo? En todo el mundo. En Ecuador yo puedo estimar que de los escarabajos estercoleros, como les dije en las últimas diapositivas, entre 250 y 260 especies, pero posiblemente pueden ser más. Van a venir nuevas descripciones de géneros que se están realizando. Por ejemplo, Genier está trabajando con todo el género Cantidium, que es el de los más grandes, y ahí van a salir muchas más especies para Ecuador, muchos más registros para Ecuador. Okay. Si alguien tiene más preguntas, puede alzar la mano. Si no, puedo indicar que se comunicará o consta una encuesta que la publicará Vanessa en el chat sobre este evento. Y finalmente, agradecer por la asistencia y si tienen alguna pregunta, contacto, William también está su correo, lo puede hacer contacto. Sí, aquí
Aquí les coloco mi correo, está en la primera diapositiva. Para cualquier duda, cualquier contacto, pues se pueden comunicar conmigo. Yo estoy a sus órdenes. Y aquí miren, aquí están las publicaciones disponibles para ustedes en el ResearchGate, ¿sí? Ahí las pueden bajar, ahí está el catálogo, las claves y pues otros artículos que hemos publicado en Ecuador y acá en Colombia. Sí, cualquier novedad, cualquier inquietud, ahí está mi correo. Bueno, agradecemos por la participación. Esperemos ver una próxima charla. Saludos a todos, que tengan una excelente noche. Bueno, mil gracias nuevamente. Gracias. Gracias.